Noviembre de 2024 será recordado como el mes en que se destruyó la máquina de guerra de Putin. Su llamada Operación Militar Especial se ha convertido en un tipo especial de desastre. Rusia no solo está perdiendo tropas y tanques, sino también la capacidad de luchar por completo. Bajas masivas, pérdidas de equipo récord y un rublo en colapso están golpeando a Rusia al mismo tiempo, amenazando con llevar todo el esfuerzo de guerra de Putin a sus rodillas. No es solo un mal mes, sino uno que podría cambiarlo todo. Entonces, ¿por qué fue noviembre de 2024 un punto de inflexión y qué salió tan mal para Putin? La respuesta comienza con las pérdidas de tropas. Según la Nueva Voz de Ucrania, en noviembre de 2024, el ejército ruso sufrió sus mayores pérdidas irrevocables y sanitarias desde el inicio de la guerra. Las cifras son pésimas noticias para Putin. Un asombroso número de 45.720 de su personal fueron asesinados o heridos durante el mes, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Ese número equivale a cerca de 3 divisiones completas de fusileros motorizados rusos. Las pérdidas de equipo fueron igualmente horrendas para Rusia. Ucrania logró destruir 307 de los tanques del país durante noviembre, sumándose a un recuento que ya había superado los 9.500 cuando comenzó el mes. Esos números quizás no hayan sorprendido a Putin. El Ministerio de Defensa de Ucrania informa que el país destruyó 279 tanques en octubre y capturó otros 291 en septiembre. Eso es un promedio de 3 meses de un poco más de 292 tanques, mostrando que Putin está perdiendo equipo a raudales mientras también está perdiendo soldados. Alternativamente, podemos ver esto en términos de batallones de tanques. Un batallón de tanques ruso contiene 31 de estas enormes máquinas. Esto implica que en noviembre el país perdió cerca de 10 batallones, con cifras similares en septiembre y octubre. Si lo sumas todo, los últimos 3 meses han visto a Putin perder un poco más de 28 de los batallones de tanques de Rusia. El costo monetario de las pérdidas de tanques de noviembre es de alrededor de $450 millones. Las pérdidas financieras de Rusia en tanques durante septiembre, octubre y noviembre superan fácilmente los 1.000 millones. Y los problemas con el equipo no terminan ahí. En diciembre de 2024, el Kyiv Independent informó que Rusia también sacrificó 899 de sus vehículos de combate blindados y 884 piezas de su artillería al altar de la Operación Militar Especial de Putin. Estas cifras se añaden a las desastrosas pérdidas de equipo que Rusia ha sufrido desde febrero de 2022. La destrucción de vehículos de combate blindados que Ucrania infligió a Rusia elevó el recuento a más de 19.500 vehículos perdidos. Las pérdidas de artillería de Rusia ya superaban las 21.000 unidades y con las hazañas de Ucrania en noviembre estaban a punto de superar ese número de piezas destruidas. La Nueva Voz de Ucrania tiene la descomposición de nuevo. Una división del ejército ruso posee 18 instalaciones de artillería autopropulsada. Asumiendo que las 884 piezas de artillería perdidas son autopropulsadas, Ucrania pasó noviembre de 2024 diezmando las capacidades de 49 divisiones de artillería de Rusia. Putin ha desperdiciado otros $700 millones intentando destruir las fortificaciones de Ucrania a la fuerza. En total, la Nueva Voz de Ucrania dice que Rusia gastó 3.000 millones en equipos y armas perdidos durante el mes. El país no puede sostener estas pérdidas. Ok, entonces fue un mal mes para Rusia, podrías pensar. Pero un mes no implica que la nación esté devastada. Quizás a Rusia no le importaría si no fuera por el hecho de que las pérdidas récord de noviembre llegaron después de otro mes en el que Rusia rompió récords. Así es, octubre fue casi tan malo para Putin y sus secuaces en el Kremlin. El 10 de noviembre, la British Broadcasting Corporation informó que Sir Tony Radakin, jefe del Estado Mayor de Defensa del Reino Unido, solicitó al gobierno más fondos para su ejército. Busca elevar el presupuesto de defensa del Reino Unido del 2.3% del Producto Interno Bruto al 2.5%. Radakin mencionó las pérdidas de Rusia durante el mes mientras hacía un llamado relacionado con el país. Informó al gobierno del Reino Unido que Putin perdía aproximadamente 1.500 soldados diariamente. También señaló que el país estaba entonces al borde de sufrir 700.000 personas muertas o heridas, el enorme dolor y sufrimiento que la nación rusa tiene que soportar debido a la ambición de Putin. Las predicciones de Radakin pronto se hicieron realidad. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, el número de bajas de las tropas rusas ahora ronda los 753.000. Además de todo esto, añadió Radakin, Rusia estaba experimentando enormes pérdidas por pequeñas ganancias territoriales, y ahora gasta más del 40% de su presupuesto nacional en la guerra. Putin no solo está perdiendo miles de soldados diariamente, sino que también ejerce una gran presión sobre el Estado, afirma Radakin.
Eso nos da 2 meses de pérdidas récord para Rusia. Octubre de 2024 fue muy malo. Perder cerca de 1.500 soldados diarios es una tasa de bajas que Putin nunca debió permitir. Pero noviembre de 2024 rompió todos los récords establecidos por Ucrania el mes anterior. Si no lo conociéramos, creeríamos que Putin intenta destruir su propio país. Tal vez lo sea. Después de todo, no solo son las enormes pérdidas de personal y los 3.000 millones en equipo destruido lo que hacen de noviembre de 2024 el peor mes de Rusia. Varios otros problemas amenazan con paralizar permanentemente al país. Rusia no solo experimentó su peor mes en pérdidas totales de tropas en noviembre, sino que también tuvo que lidiar con su peor día en varias ocasiones. El 29 de noviembre, el Kiev Independent informó que el día anterior vio a Rusia finalmente romper la barrera de los 2.000 soldados perdidos en un día. Su recuento final para el 28 de noviembre, 2.030 soldados muertos o heridos en un solo día. Esa no fue la primera vez que el país registró sus mayores pérdidas en un solo día en noviembre. Rusia acababa de establecer un nuevo récord de 1.950 bajas en un día, el 12 de noviembre, y había roto el récord incluso antes de eso. Incluso el 11 de noviembre, Kyiv publicó cifras que afirmaban que Rusia había perdido 1.770 de sus tropas el 10 de noviembre, rompiendo el récord de 1.740 perdidos en un solo día, el 13 de mayo. Para Putin, esto significa que en noviembre de 2024 rompió su propio récord al sacrificar a sus soldados 3 veces en tan solo 18 días. Y estos no fueron aumentos minúsculos. El récord del 12 de noviembre superó por más de 200 soldados al establecido el 10 de noviembre. El nuevo récord, establecido el 28 de noviembre, supera por 80 soldados al del 12 de noviembre. Rusia se ve obligada a sentarse y observar mientras su número de muertes se descontrola. Y noviembre simplemente pasó de mal a peor para Putin y su ejército. El 18 de noviembre surgió la noticia de que el presidente Joe Biden había autorizado a Ucrania usar los misiles ATACMS de largo alcance de América contra Rusia. El Reino Unido hizo lo mismo al dejar que Ucrania usara sus misiles Storm Shadow para atacar territorio ruso. Las dos decisiones sorprendieron a Putin. Esperaba que sus constantes amenazas de represalias por cruzar esta línea roja en particular hubieran bastado para mantener esos misiles fuera de su país. Ucrania no perdió tiempo en aprovechar al máximo la decisión de sus aliados. Un día después de recibir la aprobación de los Estados Unidos, Ucrania utilizó sus misiles ATACMS para atacar un depósito de armas ruso en Briansk en el 10º aniversario de la guerra. El ataque tenía como objetivo destruir misiles y artillería que probablemente habrían alcanzado a las tropas que Putin estaba usando para atacar Kursk, lo que representa un duro golpe logístico para Rusia. Aproximadamente una semana después, el Kremlin también se vio obligado a admitir que Ucrania había llevado a cabo 2 ataques y golpes más en instalaciones rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que derribó 7 de 8 misiles disparados, con uno alcanzando un aeródromo llamado Kursk-Vostochny. Otro ataque se dirigió a posiciones rusas S-400 en Lotarevka, donde supuestamente se derribaron 3 misiles y 2 alcanzaron sus objetivos. Storm Shadow sigue en la pelea. El 20 de noviembre llegaron noticias de un ataque con misiles británicos a un supuesto cuartel general en Marino. Según The Guardian, blogueros de guerra rusos afirman que Ucrania lanzó 12 misiles High Mobility Artillery Rocket System en el ataque, que habría eliminado a soldados norcoreanos que Putin recibió para reforzar su contraofensiva en Kursk. Rusia no solo enfrenta la pérdida récord de soldados en noviembre, sino también la preocupación de que Ucrania ahora tenga acceso a armas que podrían causar aún más bajas en diciembre. ¿Podría empeorar para Putin? Sí, absolutamente podría empeorar para Rusia. Mientras tanto, el rublo también se desplomaba económicamente. A fines de noviembre, el rublo cayó frente al dólar. Para el 27 de noviembre, el rublo cayó a su tasa más baja desde el inicio de la operación militar especial de Putin, llegando a 110 rublos por dólar. Eso es un contraste marcado con el tipo de cambio en los meses antes de la guerra, cuando el rublo se cotizaba entre 75 y 80, y el rublo siguió cayendo. Para el 29 de noviembre estaba en 114, marcando una disminución del 36% desde la tasa de 84 rublos por dólar registrada en agosto de 2024. Una leve recuperación ha llevado al rublo por debajo de los 110 al momento de este video, pero un tipo de cambio tan malo no pudo llegar en peor momento para Putin. Según Sky News, el pánico se apoderó del Kremlin mientras Rusia observaba impotente la devaluación de su moneda. El periódico ruso Kommersant comparó las noticias con un informe de guerra, aconsejando a sus lectores acumular rublos para enfrentar la inminente turbulencia económica.
Esta gran caída de la moneda ocurrió debido a una nueva ola de sanciones de Estados Unidos dirigidas a varios bancos rusos que permitían al país procesar transacciones internacionales. El banco Gazprom fue el más afectado. El tercer banco más grande de Rusia, que aseguró la venta de gas natural a Europa, ha perdido su capacidad para procesar transacciones internacionales. Esto indica que Europa se ha estado distanciando del gas ruso en los últimos años. Aún peor para Rusia, estas nuevas sanciones llegan mientras el país lidia con una inflación del 8.7% y una tasa de interés base del 21%, causando enormes problemas de costo de vida para la población. Noviembre ha sido un mes terrible para Rusia. En el campo de batalla, se ha registrado el mayor número de bajas en un mes desde el inicio de la guerra. También rompió su récord de pérdidas diarias 3 veces durante el mes. A esto se suma el colapso del rublo por las nuevas sanciones de Estados Unidos y la reciente capacidad de Ucrania de usar misiles de largo alcance en territorio ruso, resultando en un mes que ha quebrado la espalda de Rusia. Centrémonos nuevamente en las enormes bajas de tropas rusas para noviembre. ¿Por qué sucedieron? La respuesta probablemente radica en que Rusia realizó mayores avances contra Ucrania durante el mes. En agosto de 2024, Ucrania lanzó una audaz contrainvasión de Rusia, comenzando con Kursk. 2 semanas después de la invasión, Ucrania controlaba 93 aldeas y alrededor de 724 kilómetros cuadrados de territorio ruso. El movimiento fue aclamado como brillante pero arriesgado, ya que tomar partes de Kursk le daría a Ucrania más influencia en futuras negociaciones de paz con Rusia. Putin estaba descontento. La invasión de Kursk dañó su imagen de líder fuerte capaz de proteger a su pueblo. Pasó gran parte de noviembre de 2024 intentando recuperar el territorio. El 12 de noviembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas en Kursk mantenían la línea contra una contraofensiva de 50.000 soldados. Zelensky anunció que nuestras tropas están conteniendo a 50.000 soldados del ejército ocupante que, debido a la operación de Kursk, no pueden ser desplegados en otros frentes ofensivos rusos en nuestro territorio. Las 50.000 tropas de Putin desplegadas en Kursk probablemente incluyen a la mayoría de los 11.000 a 12.000 soldados norcoreanos recibidos por Rusia como parte de su pacto de defensa cooperativa con Corea del Norte. Se cree que Rusia estaría enviando tecnología militar y apoyo financiero a Corea del Norte a cambio de tropas. Putin ha sacrificado secretos rusos y dinero que el país apenas puede gastar para reforzar su contraofensiva. Y está funcionando, en parte. La incursión rusa en Kursk en noviembre permitió recuperar cerca del 40% del territorio perdido hasta el 24 de noviembre, pero es precisamente esta contraofensiva la que también explica muchas de las enormes pérdidas del país durante su mes récord. El 1 de noviembre, Pravda informó que Rusia había perdido 15 batallones, unos 8.000 soldados, desde que Ucrania tomó territorio en Kursk. Para el 6 de noviembre, durante la contraofensiva de Putin, más de 20.000 soldados y 1.101 unidades de armamento y equipo militar habían sido perdidos, según Oleksandr Siersky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia sufrió más pérdidas, con 17 piezas de equipo militar destruidas por explosiones de minas durante un intento de asalto a mediados de noviembre. Los ataques ucranianos con Atacms y Storm Shadow en Kursk, junto con la defensa del territorio capturado contra la contraofensiva de Putin, resultan en enormes pérdidas de tropas rusas. Y hay otro ingrediente importante que podemos añadir a esa receta. Rusia ha estado presionando para tomar más territorio en el este de Ucrania, además de la contraofensiva. Ha tenido éxito, en cierta medida. El 30 de noviembre, según el New York Times, los soldados rusos tomaron al menos 10 aldeas en el último tercio del mes, acercándose a los 2 últimos bastiones de Ucrania en Donetsk. Si Belkaya, Novosilka y Kurokova caen, Rusia podría eliminar los pequeños bolsillos restantes de tropas ucranianas y finalmente controlar Donetsk. Pero ese progreso ha tenido un gran costo. Según el Grupo Estratégico de Operaciones Kortitsia, una unidad de las fuerzas terrestres ucranianas en el este, los avances rusos en noviembre tuvieron un costo asombroso de tropas en el este de Ucrania. El portavoz del grupo, Nazar Voloshin, dijo: «Noviembre fue un mes colosal en términos de pérdidas, y en particular, Rusia sufrió más de 35.000 bajas en nuestras áreas operativas durante el transcurso del mes». Voloshin mencionó que los ataques rusos en el este de Ucrania aumentaron durante noviembre. Debo señalar que la semana pasada, el enemigo realizó 1.156 ataques en nuestra área de responsabilidad, dice al referirse a la última semana de noviembre. Esto es un poco más que la semana anterior, cuando hubo 921 ataques enemigos. Esta declaración revela cómo Putin está enfocando sus esfuerzos para capturar Donetsk.
En vez de depender de grandes oleadas de soldados, ahora tiene pequeños grupos realizando cientos de asaltos diarios, cambiando así sus tácticas. Según Voloshin, el problema es que Rusia está desplegando muchos de estos pequeños grupos sin vehículos blindados u otro equipo pesado clave. Eso hace que los grupos sean presa fácil para los soldados de Ucrania, lo que explica la enorme tasa de bajas. Aunque sea una táctica distinta, sigue siendo parte de la estrategia despiadada de Putin. Ahí radica la verdadera razón de las pérdidas récord de Rusia en noviembre. Putin y sus allegados luchan la guerra de Ucrania en dos frentes, pero aún no logran cambiar su estrategia. Están enviando más soldados a las fortificaciones ucranianas con la esperanza de eventualmente abrumar las posiciones. El enfoque está funcionando, lentamente, pero está funcionando al costo de entre 1.500 y 2.000 soldados por día. Por último, haremos una pregunta final en este video. ¿Qué significan estas cifras récord de pérdidas de tropas para Putin? Rusia está empezando a desesperarse por un acuerdo de paz pronto debido a la escasez de soldados. Según The Conversation, Rusia tiene dificultades para reclutar soldados y reponer sus grandes pérdidas en Kursk y el este de Ucrania. Esa afirmación está respaldada por el hecho de que Putin ha recibido con gusto a más de 10.000 soldados norcoreanos en su país para luchar en Kursk. Esto no sería necesario si pudiera reclutar suficientes soldados para manejar el problema él mismo, ya que tomar a esos soldados significa que ahora está endeudado con el líder norcoreano Kim Jong-un. Rusia no quiere estar en esta posición. Su aliado más cercano en la guerra es la única nación que es más paria global que Rusia. También existen desafíos más concretos de reclutamiento para Rusia. La British Broadcasting Corporation informa que los funcionarios militares de la OTAN y occidentales creen que Putin logra reclutar alrededor de 20.000 nuevos soldados mensuales para el ejército ruso. Piensa en lo que eso significa en el contexto de las pérdidas récord de noviembre. Rusia está reclutando menos de la mitad de los soldados necesarios para compensar las pérdidas masivas de 45.720 experimentadas en noviembre. Aún más preocupante para Rusia es que estos 20.000 mensuales son principalmente soldados novatos. Algunos pueden ser mercenarios y otros con experiencia en combate, pero la mayoría son novatos que probablemente serán enviados al frente en cuestión de semanas después del reclutamiento, donde solo servirán de carne de cañón para las armas de Ucrania. Putin intenta sortear este problema. A inicios de noviembre, Rusia modificó el método de entrega de notificaciones de reclutamiento. El ejército ahora entrega las cartas en línea en vez de por correo. Al recibir la notificación por correo, el destinatario queda inmediatamente prohibido de salir de Rusia. De lo contrario, enfrentará severas penalidades, incluyendo sentencias de cárcel. En Rusia, ningún hombre está a salvo si el Estado tiene sus registros. Pagar impuestos, renovar una licencia de conducir o cualquier trámite que requiera interactuar con servicios estatales es suficiente para que el individuo sea reclutado por Putin. Las tácticas no funcionarán. Putin ya ha quebrantado a Rusia en términos de mano de obra. Putin recurre a tácticas furtivas para reclutar más soldados. Temiendo la reacción pública, se anuncia una nueva ronda de movilización. La realidad es que a Rusia se le están agotando los soldados para enviar al frente, justo cuando está sufriendo más bajas que nunca. En noviembre de 2024, Rusia podría haber logrado avances significativos en el este de Ucrania, recuperando el 40% del territorio perdido en Kursk. Sin embargo, también fue el mes con el mayor número de soldados perdidos o asesinados en batalla. Cuando se combina con el colapso del rublo y la nueva capacidad de Ucrania para lanzar misiles de largo alcance a Rusia, podríamos estar viendo el comienzo del fin de la capacidad de Putin para sostener sus intensos asaltos a las posiciones ucranianas. Pero, ¿qué opinas sobre las pérdidas de Rusia en noviembre de 2024? ¿Podrá Putin reponer su alicaído ejército con más personas y equipo? ¿O el líder de Rusia simplemente está esperando que el presidente electo Donald Trump presente su plan de paz para poder salir de su operación militar especial mientras reclama alguna apariencia de victoria? Comparte tu opinión en los comentarios y gracias por mirar el video.